Y bueno, amigos, ahora estamos en otro foro precisamente de este Faro Xochicali, aquí en Azcapotzalco, y estamos con Arturo de la Cruz, el cual es el responsable o profesor del taller de teatro. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, muy bien, pues aquí ensayando, trabajando duro con las actrices y pues muy contentos de estar en Faro Xochicali. Muy bien. Platícanos un poco sobre el taller que impartes tú y que realmente comandas con actores y actrices. Bueno, pues es un taller muy completo porque es un taller de teatro comunitario, no es como un taller de teatro convencional. En este taller es un espacio para la gente de aquí de Azcapotzalco, que ellos vienen y todas las historias que se cuentan aquí son historias de la comunidad, son historias de su entorno, lo que ellos viven en su escuela, en su casa, con su familia, en su comunidad. Ellos crean estas historias y aquí vienen a desarrollarlas, entonces es un espacio seguro para ellas, donde pueden ellos contar qué les gusta, qué no les gusta, qué les inconforma, cómo se sienten y pues bueno. Eso es lo que tiene diferente este taller, que es comunitario. Claro. Oye, Arturo, y bueno, ¿cuántos conforman tu equipo actoral? Realmente también tienen escritores, tienen directores. ¿Cómo está conformado todo esto? Bueno, tenemos dos equipos, que es el taller de teatro, que son alumnos aspirantes, gente que viene precisamente de aquí a la comunidad a crear estas historias de teatro y a tomar un taller, que es un taller formacional. Yo soy el director, soy miembro del Centro Mexicano de Teatro, soy parte de la mesa directiva y bueno, tengo esa encomienda aquí en mi comunidad, yo soy de Azcapotzalco, de traer esa formación artística aquí al Faro Xochicali y pues bueno, ese es el taller, que es la parte formacional, y la otra parte es la compañía de teatro, que es la que ya produce obras que se van a diferentes recintos de la Ciudad de México. Entonces, la compañía está formada por 8 actores y el taller está formado por 8 aspirantes. Órale, realmente esto apenas va empezando, apenas el Faro lleva prácticamente mes y medio de vida, ¿no? Sí, va empezando, es un lugar muy joven, pero es un espacio increíble. Ya tuvieron la oportunidad de verlo, tenemos de todo, el juego de pelota, el temazcal. Durante muchos años, no sé si sepas, esto fue un tiradero de escombros. Claro. Todo esto fue una montaña de escombros desde el 85, estuvo 30 años esto como un tiradero, sí, un basurero clandestino, ¿no? Así es. Y Juan se aventó la labor enorme de rescatar junto con otras personas de aquí de Azcapotzalco esto y convertirlo en lo que ahora es el Faro, lo que pueden ver. Entonces, pues, lo padre de todo es que la gente está acudiendo, que poco a poco se van llenando los talleres y los espacios y que hay interés de la comunidad por el arte y la cultura. Claro, y que bueno, el teatro pues yo creo que ha crecido bastante porque antes la gente pensaba que el teatro, el ir a ver a una orquesta sinfónica era para gente pudiente, ¿no? Creo que hemos estado equivocados. Podemos disfrutar de buen teatro a un muy bajo costo y con grandes obras. Así es, se ha modificado muchísimo esa parte, ya no es tan caro ir al teatro. En realidad hay muchas, por ejemplo, muestras de teatro de muy buena calidad que son sin ningún costo, entrada libre. Y por supuesto, bueno, espacios como aquí Faro Xochicali, donde cada fin de semestre, por ejemplo, los alumnos de este taller van a presentar trabajo teatral completamente gratuito para la comunidad. Entonces, oportunidad de ver teatro de buena calidad hay siempre. Oye, amigo, pues suena muy interesante tu taller. Y bueno, ¿lo impartes qué días y de qué horario a qué horario? Estamos solo los domingos, es un taller de fin de semana, el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ok, pues muchísimas gracias, hermanito. Nosotros continuamos con más. Y bueno, amigos, estamos llegando ya al final de este programa, pero no sin presentarles más talleristas de este Faro Poniente Xochicali, aquí en la demarcación de la alcaldía Azcapotzalco. Y estamos con mi querido Néstor, el cual es tallerista de astronomía. Así como lo escuchan, mi querido Néstor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Y mi querido Eduardo, el cual maneja el taller no tan descabellado de literatura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Oigan, pues bueno, prácticamente con ustedes cerramos y damos fin a lo que es conocer este Faro Poniente Xochicali, aquí en Azcapotzalco. Pero platícame, mi querido Néstor, ¿en qué consiste tu taller de astronomía? Sí, bueno, el taller de astronomía más que nada lo que trata de hacer es acercar a la gente a la ciencia, ¿no? El taller se divide en 2 secciones. La parte antigua, que es la parte de las constelaciones, la eclíptica, el sol, y la parte moderna, que es la introducción a la astrofísica general. Ajá. Entonces, esa es esta parte de rescatar el pensamiento científico que se viene perdiendo, ¿no?
ya no tenemos a muchos que quieran ser matemáticos o que quieran ser físicos o incluso científicos. Exacto, científicos. En la parte de la misma ciencias sociales, la filosofía, ¿no? También se está perdiendo, que va muy ligada con esta parte de la ciencia. Ajá. Bueno, en este taller tratamos de retomar esta parte de la ciencia pura. Claro. Oye, mi querido Eduardo, y ahora contigo, pues el taller de literatura, que también yo creo que le hace falta, no nada más a la gente de Azcapotzalco, sino a toda en México en general, porque pues la cuestión de leer se ha perdido bastante. Claro, bueno, algo que comentas, a la gente de Azcapotzalco, yo soy oriundo de Azcapotzalco, yo quiero mucho a mi delegación y precisamente la intención es llevar aquí un taller de creación literaria, Claro. precisamente para abrir la apertura no solamente a la lectura, sino a la creación de lectura. Realmente lo que nos constituye como seres humanos es el lenguaje. ¿Es para todo tipo de público? Está abierto a todo público, como te comentaba, la literatura comienza con el lenguaje. Desde que un niño sabe escribir, desde un niño que sabe leer, hasta un adulto, hasta una persona ya con una mayor y a lo mejor sin tener una formación propiamente académica. El taller está abierto a todos, a toda la comunidad. Yo me encuentro los sábados, todos los sábados de 3 a 5 y abordamos estos temas, abordamos herramientas para la escritura y finalmente para crear una historia. Está abierta para todos y esta es la casa de todos. Aparte, no es por presumir, pero así como lo dijeron estos señores, Azcapotzalco es bello, porque yo también soy originario de aquí y realmente me siento orgulloso de pertenecer a esta alcaldía que realmente tiene historia, tradición. Y bueno, hablando de tradiciones e historia, hay un lugar aquí en la delegación precisamente que es emblemático y que es un lugar rockero, que este lugar es considerado patrimonio cultural de la nación, porque pues es una casa antigua, y ahí es el bar Segundo Piso Live, y bueno, ahí tenemos el musical con este grande del rock. Mi querido Alfonso André, que nos presenta su nuevo material, que es Mar Rojo. Vamos con él, mi querido Chavarroc. Pues qué tal, amigos de @21, y ahora estamos aquí con el maestro Alfonso André. Alfonso, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Pues contento porque además resultaste ser un músico prolífico, ¿no? De pronto de la batería saltaste y empezaste a cantar y a grabar ya material por tu cuenta. Pues sí, como que siempre me ha gustado mucho cantar, no me había atrevido, creo que me da un poco de pudor. Me siento más seguro atrás en la batería, atrás de los tambores y los platillos, es mi posición de confort. Pero siempre me ha gustado mucho cantar y no me quería ir de este plano de existencia sin probarlo. Entonces pues me animé, ahí por el 2011 salió la primera placa que hicimos, que fue Cerro del Aire. Y en 2015 salió Mar Rojo, que estamos ahora reeditándolo con un par de tracks extras. Bueno, esta edición salió también hace poco, que es la edición en vinilo. Y bueno, está también el CD reeditado recientemente con 2 tracks extras. Uno de ellos es un cover al maestro David Bowie, del cual también estamos haciendo un homenaje en vivo, que ya te tocó ver por ahí en alguna ocasión. Sí, y bastante bien. Y bueno, es cierto que te gusta cantar, porque desde Las Insólitas estabas cantando, ¿no? Pues hacía coros, sí, siempre he hecho coros ahí como que discretamente, pero sí me gusta mucho cantar Y con Caifanes no traes el micro, pero las cantas todas. Sí traigo micro, no me lo abre, no sé por qué, pero sí lo traigo. ¿Y qué sigue con Alfonso André? Estás ahorita en la difusión, obviamente, de este nuevo material, pero ya estás pensando, ya tienes en la cabeza nuevas rolas. Pues estamos con Caifanes de gira, lo cual me hace difícil cualquier otra actividad porque pues bastante absorbente y bastante cansado. Ya a mis 50 y tantos años también estoy tocando las rolas que hice hace 25 y son shows bastante largos, entonces es pesado, ¿no? Pero sí tengo ganas, ya hay por ahí algunas ideas que se quedaron en el tintero, que no llegamos a desarrollar totalmente y que están muy buenas y me gustaría concretarlas pronto. No sé si lanzar un LP completo, creo que no, ya nadie los compra de cualquier manera, pero sí quiero seguir haciendo música y pronto espero entrar al estudio y grabar una nueva rola de mi proyecto solista. Se incendiaron de algún modo las redes sociales y con esta foto que compartiste en Estados Unidos, de pronto Caifanes otra vez en un estudio, ¿no? Sí, ya nos metimos a grabar por fin una nueva rola, nada más una, pero pronto seguiremos haciendo el ejercicio. Son como pasos de bebé, así poco a poco vamos entrándole al rollo de grabar nuevo material. Estamos muy contentos con lo que pasó ahí en Nashville, fue donde grabamos este primer tema.
y esperamos pronto meternos a grabar alguna otra idea y así poco a poco ir armando algo, ¿no? Felicidades, carnal, y muchas gracias por la entrevista. Y pues ya nos hace falta un festival André Toussaint, ¿no? Son apellidos muy pesados ya en la música, ¿no? Pues nos aventamos una vez una fecha, Cecilia y yo, en el Foro Alicia, y tocó Julián la batería conmigo y con ella. Entonces ahí fue un poquito el preview. Pero pues un placer, carnal. Esto fue @21, yo soy Chavarrock, Chava-Rock, estoy en Twitter y Chavarrock oficial en todas las demás. Y pues vamos a oírte. Ahora no sé si nos vas a cantar o tocar, o las dos cosas. Pero ahorita vemos. Ahorita vengo de cantante. Vamos a escucharte, brother. Hola amigos de @21, soy Alfonso André. Me pueden seguir en mis redes sociales, estoy como Alfonso André en todas. Vamos a echar una rola para ustedes que se llama Puedes dejarme atrás. Tú pretendes que yo crea, tú te quieres escapar. Me lo dicen tu sonrisa y tu forma de estar. Y es que ya no soy el mismo, soy el centro de un volcán. Ya no soy ese camino, puedes dejarme atrás. Nadie sabe lo que tiene, nadie sueña con perder. Piérdete en el dulce frío, puedes dejarme atrás. Porque si te acercas lento, nunca dejaré de decirte adiós. La velocidad de tus labios es veneno para mí. Ya no aguanto más tu mirada hostil, no quiero estar ahí. Nada es lo que parece, las palabras polvo son. No me pidas que dispare el revólver del perdón. Deja abierta la ventana, necesito respirar. Quédate la tarde amarga, puedes dejarme atrás. Porque si te acercas lento, nunca dejaré de decirte adiós. La velocidad de tus labios es veneno para mí. Ya no aguanto más tu mirada hostil, no quiero estar ahí. La velocidad de tus labios es veneno para mí. Gracias. Don't get your teeth smoked. Don't get your teeth smoked. Don't get your teeth smoked.